Bueno, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes y junto con el doctor Luis Caputo, que hablará después de mí, los aprendizajes y las experiencias que hemos tenido en el departamento de rehabilitación o de tratamientos de prótesis implanto asistida en el Edéntulo, en el cual pertenecemos dentro de la cátedra de Clínica 1 de Prótesis de la Facultad de Odontología, departamento que no está conformado por un grupo de docentes que seamos solo nosotros, sino es un grupo grande de compañeros, algunos han estado, otros siguen estando, y con los cuales hemos recorrido en los últimos 20 años un camino en lo que respecta al tratamiento con prótesis implanto asistida en el edéntulo, y en el cual hemos transitado por un conjunto de aprendizajes que están basados en errores, en pruebas, en búsqueda de información, de bibliografía, y por eso hemos titulado estas dos charlas Evidencia y Clínica, Evidencia y Experiencia. El objetivo de estas dos charlas combinadas es poder mostrarles algunas de las alternativas de decisión de cuál dispone un clínico, sabiendo que estas alternativas no son únicas, sino que esperamos que a partir de entenderlas puedan afrontar un tratamiento y cuenten con herramientas de decisión pensando en el desafío que deben enfrentar. Estas herramientas, estas charlas, estos lineamientos que vamos a compartir son un catálogo posiblemente incompleto y en permanente modificación, y que en realidad debe ser usado en función de quién lo ejecuta y quién lo recibe. Siempre hay que evaluar las características propias de aquel que va a ejecutar el tratamiento y del paciente que necesita un tratamiento. Son herramientas que con la práctica diaria, como si fuéramos avisados cazadores, debemos poder evaluar en función de los resultados que hemos obtenido y que permiten ir conformando con criterio propio, a partir de la aplicación y en función de un equilibrio, ese criterio que se conforma por la unión entre justamente lo que vamos a hablar, que es la evidencia y la experiencia. Para empezar esta charla nos referimos, y el título que solemos utilizar con Luis surge de un artículo que data del año 1995, nosotros comenzamos en el departamento sobre denteros en el año 2000, y a su vez empezamos a hacer la recopilación de evidencia a partir de estudios clínicos, y había un artículo que en aquel momento nos llamó la atención y que tenía que ver con la realidad que vivíamos en ese momento. Ese artículo se denominaba del incomprensible éxito de las sobredentaduras mandibulares estabilizadas por dos implantes a la situación actual. Era un artículo del año 1995. ¿Y qué nos encontrábamos en aquel momento? Se realizaban tratamientos con prótesis implanto asistida en el paciente edéntulo, nosotros nos centrábamos en aquel momento en el paciente edéntulo del maxilar inferior, y nos encontrábamos con la necesidad de ver qué valoración tenían esos tratamientos protéticos cuando el paciente tenía pocos implantes, ver qué alternativas protéticas podían tener y ver hasta qué punto usarlos de manera independiente o firulizada marcaba en aquel momento las tomas de decisiones en rehabilitaciones protéticas. Se pensaba seriamente que era necesario ferulizar estos implantes para poder garantizar una mayor sobrevida y hacer que esos implantes trabajen en conjunto. A partir de ahí comenzamos un camino en búsqueda de evidencia y aplicándola y recolectando la experiencia con la cual fuimos conformando los lineamientos con los cuales se fueron atendiendo a lo largo de 20 años pacientes edéntulos en este departamento de la Facultad de Odontología. Y cuando hablamos de evidencia y experiencia, y vamos a empezar a hablar del paciente edéntulo, lo primero que queremos recordar es la necesidad de comprender que este tipo de tratamientos es algo de absoluta actualidad. Ya en el año 90 se estudiaban las proyecciones en Estados Unidos de cómo iba a evolucionar la cantidad de pacientes edéntulos 20 años después, pero se proyectaba, y esto es real hoy día, que alrededor de 40 millones de pacientes requieren prótesis totales en Estados Unidos al día de hoy. Y esto requiere pensar en que debemos entrenar y preparar tanto a profesionales como a técnicos para poder asistir a esta necesidad de la población. Una necesidad que está marcada también por el envejecimiento poblacional. Tenemos que saber que el rango de personas que más aumenta a nivel mundial es el de los mayores de 65 años. Y aún se cree que para el año 2060 el crecimiento será todavía más exponencial en grupos todavía mayores como el de 85 años. También hay que saber que al día de hoy el 8% de la población adulta en el mundo usa prótesis dentales totales y otro 12% usa prótesis parciales removibles. Y que para el año 2050 en el mundo va a haber más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años
y dentro de las cuales el edentulismo ocupa un lugar preponderante. Por ende, aprender a tratar y entender las necesidades del paciente totalmente edéntulo es algo de absoluta actualidad. ¿Y qué sucede? Este paciente edéntulo necesitará una rehabilitación protética y tenemos que saber aquí que los implantes vienen a mejorar el funcionamiento y suplen ciertas limitaciones de estas prótesis. Los implantes transforman al edéntulo, dándonos nuevas alternativas para poder colaborar y planificar una mejor rehabilitación protética. Para poder pensar en hacer implantes en el edéntulo, ya desde un principio se planteaba, en primer lugar, la posibilidad de que podamos colocar implantes. Especialmente en el maxilar inferior, que es el maxilar edéntulo que más requerimientos clínicos y que más necesidades de compensar las deficiencias de soporte, retención y estabilidad que podemos tener, especialmente la retención, uno piensa en colocar implantes. ¿Y qué nos dice la evidencia? Ya en el año 94 se empezaron a realizar estudios de posibilidad de colocar implantes. Y sabemos que el 100% de las mandíbulas edéntulas, en general, pueden recibir por lo menos implantes en el sector interforaminal. Este 100% implica que habrá alguna excepción a la regla, pero la mayoría de los maxilares edéntulos podemos pensar que están en condiciones de recibir implantes en el área interforaminal. Y si están en condiciones de recibir implantes, si uno empieza a pensar esta rehabilitación del paciente edéntulo, a partir de la implantología, aparecen preguntas que en la docencia de grado y de posgrado son las que más escuchamos. ¿Cuántos implantes colocar? ¿Dónde van estos implantes? ¿Qué tipo de implantes colocar? Y por último, ¿qué tipo de prótesis construir? Y acá nunca nos cansamos de repetir que las preguntas están hechas en sentido inverso. Uno debiera primero preguntarse qué tipo de prótesis queremos construir para luego pensar qué tipo de implante, qué tipo de conexión, qué cantidad de implantes y qué distribución. La rehabilitación implantoprotética comienza con la prótesis utilizando los implantes como una asistencia a este tipo de rehabilitación. Y en el caso de la prótesis total removible, las prótesis totales, la implantología contribuye a mejorar esas tres características fundamentales que hablábamos, soporte, retención y estabilidad, teniendo un rol fundamental en la retención, porque no todas las prótesis implantoasistidas en un edéntulo tienen soporte implantológico. Muchas pueden ser implanto retenidas, pero mucosoportadas. A partir de aquí se empiezan a abrir preguntas. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente desdentado total? Si tuviera que empezar a pensar estas rehabilitaciones, ¿qué ofrecemos? ¿Qué es lo que buscamos para solucionar la necesidad del paciente? ¿Son opciones removibles? ¿Son opciones fijas? Porque lo importante, lo que vimos a lo largo de la experiencia, no era cómo hacer. Hacer no era tan complejo, es adquirir competencias, práctica. A hacer se aprende. ¿Qué era lo más complejo? Era decidir qué tipo de tratamiento vamos a comenzar a recomendarle a un paciente. ¿Por dónde empezamos a pensar la rehabilitación? Porque empezamos a pensar cómo decidimos, qué conexiones neuronales hacemos, en qué pensamos cuando vamos a decidir qué tipo de rehabilitación le ofrezco al paciente. Porque o lo pienso desde el tratamiento o lo pienso desde la necesidad del paciente. Yo tengo que entender que hay mecanismos en los cuales uno tiene preconceptos donde muchas veces piensa que lo más complejo, lo más difícil, aquello que parece que tiene técnicas mucho más evolucionadas, podrían llegar a parecer las opciones más tentadoras a la hora de pensar en cómo rehabilitar a un paciente totalmente edéntulo. Y aquí ya también, fíjense que estamos hablando 25 años atrás, ya en la evidencia se comenzaba a estudiar qué situación tenía la necesidad del paciente frente al tratamiento implantoprotético. Y ya sabemos desde el año 94 que estudios en pacientes, en población de pacientes edéntulas, nos decía que más o menos un cuarto de los pacientes estarían en condiciones de aceptar el tratamiento implantoprotético en cualquier situación, incondicionalmente. Son pacientes que requerirían y pedirían, por favor, quiero una mejor alternativa de rehabilitación. Pero una cantidad igual de pacientes están en condiciones o estarían dispuestos a realizarse un tratamiento implantoprotético, o sea, llegaríamos a un 50% de la población que lo requiere, si se dieran tres condiciones: que no lleve mucho tiempo, que sea simple y que no sea muy costoso. Estamos hablando de estudios del año 1995. Fíjense que tres cosas simples que nos marcan un faro, un horizonte de hacia dónde debiéramos transitar a la hora de pensar los tratamientos rehabilitadores con prótesis implantoasistida. Poco tiempo, simplicidad y bajo costo. Eso va a permitir aumentar notoriamente el universo de pacientes que se van a atender.
¿Y cuál es el cuerpo de evidencia que tenemos a la hora de empezar a pensar? ¿Cuáles son las mejores alternativas de tratamiento para ese paciente totalmente déntulo? Desde la necesidad ya sabemos lo que la población nos indicaría. Busco esas 3 características. ¿Qué nos dice la evidencia? Para hablar del cuerpo de la evidencia, vamos a resumir esto en una línea de tiempo, remarcando desde el año 2002 hasta el año 2018, cómo fue evolucionando la evidencia en este tema. Comenzando desde el consenso de McGill hasta la actualidad. El consenso de McGill es del año 2002, consenso de expertos donde se tomó esta problemática y se llegó a una conclusión que está expresada en su título. Establece que las sobredentaduras mandibulares con 2 implantes independientes son el estándar del tratamiento para el paciente totalmente déntulo. Sobredentadura realizada sobre implantes en el área interforaminal, recuerdan que había un estudio que nos decía de que era donde probablemente casi siempre podamos poner implantes. Y del año 2002 se nos marcaba que ese era un horizonte a seguir. Fíjense cómo en el año 2014, en un texto mucho más nuevo de referencia, como es el texto del Dr. Misch, de prótesis, rehabilitación protética sobre implantes, año 2014, mandíbula edéntula, interforaminal, 5 posibles posiciones, de la A a la E, pensando que podríamos distribuir desde un implante, como existen algunos papers donde se hacen sobredentaduras con un implante en la línea media, hasta los clásicos 2 implantes, 4, 5 y todas sus alternativas. Fíjense que está tomado a la derecha una captura básicamente de un cuadro de la página de ese libro. Y fíjense cómo vemos desde la opción A hacia abajo todas las posibles alternativas. Y si vamos a la primera, donde se ven 2 implantes en posición B y D, si leen la letra chiquita que está debajo, que dice SD1, van a leer en letra chiquita algo muy grande. Dice dentadura ideal. Como el Misch en el 2014 me muestra 5 implantes con una gran barra, 4 implantes juntos, separados, y Misch me dice en el año 2014 que la dentadura ideal es la SD1, 2 implantes con 2 broches en un maxilar inferior edéntulo. Está siguiendo 12 años después los lineamientos del consenso de McGill del año 2002. Veamos cómo ese consenso de McGill nos dice que el tratamiento recomendado, el gold estándar para el paciente totalmente déntulo, es una prótesis completa superior con una sobredentadura inferior, con 2 broches independientes, ya sea que esos broches sean los clásicos Bolatach o como podremos ver algunos broches o unos modelos más evolucionados como podría ser lo que hoy utilizamos como Locator. Esta sobredentadura con broches, fíjense cómo a su vez se condice con lo que la evidencia nos decía ya en el año 94, 95, sobre qué querría un paciente para esta rehabilitación. Bajo costo, técnica sencilla, fácil de higienizar, fácil mantenimiento y con reducción de la posibilidad de hiperplasias que por lo general suele estar asociado a la utilización de barras. Ahora bien, este consenso no es estático, la evidencia no es estática, la experiencia tampoco. Se siguió avanzando en el año 2009, hay otro consenso, que es el consenso de York, donde se revisa esta situación. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Este consenso de York ratifica el consenso de McGill y empiezan a existir tensiones. Tensiones porque nosotros las hemos vivido en la facultad, en la universidad, en ámbitos académicos y clínicos. La sobredentadura con 2 broches, como gold estándar, es el estándar de tratamiento, pero a gente le hacía ruido, porque existen alternativas superadoras. Desde ya que existen alternativas superadoras y no se las puede negar. El paciente puede recibir 3, 4, 5, 10, 12 implantes, puede hacerse prótesis mucho más evolucionadas. No estamos hablando en este caso de no tener esa alternativa de evolución, sino que estamos hablando de cuál es el estándar del tratamiento. ¿Y qué se concluye en la revisión de los consensos? Que a partir de la tensión entre este mínimo necesario y las alternativas superadoras, nos vamos a encontrar con redefinir a este tratamiento, diciendo que las sobredentaduras soportadas por 2 implantes ya son no el gold estándar para no tener esa tensión con que alguien pueda hacer alguna otra alternativa de tratamiento, sino pensar que es la primera opción de tratamiento para la mandíbula edéntula. A continuación, continúan los estudios y llegamos a la presentación de otro análisis del año 2017-2018 de Carlson, donde a partir de los consensos y sus revisiones pasa a ser un estudio de campo
sobre profesionales que realizan prótesis implanto-asistida. ¿Y cómo realizan este estudio de campo? Básicamente hacen encuestas dirigidas por dos eminencias, como son el doctor Carlson y Kornstrom. ¿Y qué utilizan de referente? A odontólogos, a especialistas, a protesistas que formen parte del International College of Prosthodontics, una asociación internacional de prostodoncistas de muchísimo renombre. Todos los que contestaron este cuestionario tenían que ser profesores, trabajar en la práctica privada y estar en actividad. Se les hizo preguntas que debían contestar y se obtuvo información. En el año 2018, luego de haber evaluado la evolución desde el 2012 en adelante. 2/3 de estos profesionales informaron que más o menos el 20% de los tratamientos implantoprotéticos que hacían eran en mandíbulas sedéntulas. ¿Y qué usaron estos odontólogos? ¿A qué se inclinaron en su elección? La mayoría de ellos informó el uso de 2 implantes independientes, mientras que solo el 13% utilizó otra alternativa para más implantes, 4 implantes para la rehabilitación. A su vez, de estos profesionales, cuando se les consultó qué alternativa de broche usaron, la alternativa que utilizaban ya no eran los Bol-Attach, sino los Locator. Pero fíjense que ya del año 2017, todavía más del 80% de los profesionales seguían decidiendo que la alternativa más simple, de menor costo y más rápida de resolver, era la primera elección de tratamiento. Y cuando respondieron, ¿y por qué considera que esto es importante? Y ¿estaba en esas 3 la clave? Sí, desde el año 94 que estaba la clave ahí. Más simplicidad implica más rapidez y menos costo. Y justamente lo que necesitamos es acercar los tratamientos al mayor número de población posible. Y por último, siguiendo este cuerpo de evidencia, podríamos llegar a pensar que está todo dicho, pero hay una institución que se llama Cochrane, que hace revisiones sistemáticas, básicamente buscando darnos el mayor grado de evidencia con el menor riesgo de sesgo. Y se hizo una revisión sistemática básicamente para analizar si vamos a hacer una sobredentadura inferior con implantes, ¿cuál sería el mejor broche? Estamos hablando ya del año 2018, una revisión sistemática, exhaustiva sobre todo lo que tenemos publicado. ¿Y qué se encontró en esta revisión sistemática, que es de acceso público? Que no estaba todo dicho. Si vemos la evidencia, ¿es suficiente? ¿Qué calidad de evidencia encontramos cuando queremos tomar decisiones? Y tenemos que saber que cuando se hacen los análisis y se estudia a partir de gente muy avesada todo lo que está publicado, no queda claro exactamente si los estudios son suficientemente serios para tomar decisiones tan taxativas. ¿Y por qué podría ser que algún estudio no fuera tan serio, no fuera tan claro? Porque estos estudios requieren que sean analizados y vistos por gente entrenada para tratar de detectar pequeñas alteraciones en los mismos. ¿Por qué? Porque existe algo que se denomina el sesgo. ¿Qué significa? Que pueden desviarse hacia algún lado. Los estudios no son contundentes porque cuando alguien experimentado los ve, puede darse cuenta que, por ejemplo, en un estudio clínico cruzado, cuando preguntan cuál es la preferencia por un tipo de broches, hacen un estudio a 10 años y te contestan solo, o te publican solo la respuesta a los 3 meses, pero no durante los 10 años. Ese tipo de análisis exhaustivo es el que nos permite saber que todavía necesitamos, en el tratamiento implantoprotético, recurrir a ese eterno equilibrio que nos han enseñado nuestros profesores entre lo que es la evidencia y la experiencia. Muchísimas gracias y espero, haber podido transmitir correctamente en estos 18 minutos la idea que nos planteamos con Luis. Muchas gracias a todos.